Bueno, vamos a cambiar de tema y nos vamos a meter a charlar ahora un poquito de lo que está pasando con el negocio de la carne y con la industria particularmente, porque nos acompaña Daniel Urcía, que es el presidente de FIFRA. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Todo muy bien, por suerte. Bueno, un poco golpeado por esto de los incendios, ¿no? Que estamos viendo, sinceramente, pero bueno, vamos a meternos en el ámbito del negocio para ver otra realidad también complicada que tiene que ver con la industria, ¿no? Daniel, ¿cuál es el estado de situación y cómo está trabajando la industria por estas horas? Bueno, un poco como lo anticipamos ya a comienzos de año, Julio, hablábamos de que había sido una foto del 2024 buena, si se quiere, en términos de producción, pero mala en términos de rentabilidad, que hemos visto durante enero y fundamentalmente estos primeros días de febrero, ya con una recuperación de precios de la hacienda eh, que yo creo que ya está para quedarse. Por ahí en los primeros movimientos Ujú. especulábamos con que ver si se sostenía la semana siguiente, me parece que ya se cumplió, ya estos son los nuevos valores de referencia y con estos valores de referencia indudablemente a una situación ya complicada de rentabilidad, tanto para exportación como para consumo doméstico, le agregamos un poquito más de combustible. Eh, la recomposición de precios era lógica, sabíamos que iba a llegar, sabemos que todavía puede sostenerse. Me parece que vamos a entrar en una meseta el resto de febrero, pero hay que estar atento, marzo, abril. Todavía cuando uno analiza el historial de precios, se da cuenta que hay margen, porque comparado con otros alimentos, la hacienda y por ende la carne no aumentó a la misma velocidad. Y por otro lado, también tenemos que ser conscientes de que va a haber una recuperación de stock. Cuando yo hablo de recuperación de stock, no es solamente aumento en cantidad por retención de vientres, sino que hablo por agregar kilos en el campo. Cuando vos prolongás la recría, que por otro lado sería lo óptimo, producir más kilos de carne con el stock que tenemos, pero inexorablemente te quito oferta instantánea, te quito oferta de hoy. Claro. Van a ser 6 meses, 8 meses que la hacienda va a estar en pasturas. Por ende, el llenado de los corrales que el año pasado se produjo en otoño, probablemente se estire. Hay lluvias, hay pasto, y eso va a hacer que haya escasez de oferta, tirantes de precios, y en ese contexto de baja rentabilidad es preocupante porque a menor volumen de faena, mayor incidencia de los costos. Claro. Y todos sabemos, o sea, ordenar la economía implicó sincerar muchos costos, como energía, como combustibles. Salario por allí, nosotros, siempre lo repito, con el gremio hemos tenido una discusión bastante profesional. Los salarios de la carne no se atrasaron respecto de la inflación, pero también hay que, en la negociación es un cambio de concepto. Ya discutimos medio por ciento, 1%, y Claro. a veces eso no representa para el trabajador una suma sustantiva, pero para el empresario, cuando vos lo pones en contexto de los números, eso puede ser la diferencia entre que haya rentabilidad o no la haya. Claro, claro, con Y inflaciones más importantes, tal vez medio punto no significaba mucho, pero bueno, hoy eso de cubrirse por las dudas no va porque la inflación va tomando otro camino, ¿no? Y Daniel, habida cuenta de esta situación, ¿hay personal cesanteado o despidos en la industria? mira, está habiendo reingeniería de procesos. Entonces, por allí algún turno, más que nada en lo que son las despostadas, y si estamos viendo que la producción va a decaer, hay que ir haciendo adecuaciones. Convengamos que siempre la suspensión del personal es el último recurso,
porque formar un trabajador en la carne te lleva una inversión importante. No, no hay una universidad del despostador o del faenador, el desollador. Entonces, el personal se hace generalmente en la planta. Claro, se Y la verdad que capacita al personal prescindimos de los trabajando recursos dentro de la humanos. misma planta, digamos. Eso me decís, Daniel. Exactamente, es un artesano, es un oficio. Entonces, generalmente cuando dejan de trabajar en la industria, si consiguen otra cosa, es muy difícil luego que vuelvan. Entonces, es el último recurso. Pero para el sostenimiento de la empresa muchas veces no hay alternativa en situaciones difíciles como las que estamos entrando en este periodo. Y ya sabemos de algunos turnos que se han suspendido, a veces cuando es personal externo contratado, y bueno, veremos cómo sigue y por sobre todas las cosas, Julio, lo que siempre insistimos, en estos momentos crece la marginalidad. Es Claro. importante los controles en tiempo real. Pues fíjate que ahora vamos a tener 3 inspecciones externas de Estados Unidos, de México, de China, auditando el sistema sanitario. Y cumplir con el sistema sanitario implica un equipo de calidad, significa la realización de análisis, laboratorios, todo eso es costo. Eh, y para aquellas empresas que no tienen esos costos, indudablemente su resultado final es más económico, pero la inocuidad del producto ya no tiene garantías. Entonces ahí empieza a jugar la salud de la población y por eso me parece no solo la necesidad de los controles para sostener el empleo formal por un lado, sino para garantizar la inocuidad y la salud de la población en definitiva. Ujú. Y eso como primer término. Después también, eh, esto puede poner el riesgo a algún mercado, Daniel. ¿O no? Si No, un por supuesto, importador todos. de algún nicho encuentra algo raro en algún envío de Argentina, eso resuena enseguida, ¿o no? Además, Julio, hoy estamos en un mundo súper conectado, informado. Nosotros nos enteramos lo que pasa en China, en Japón, en Australia, prácticamente en el momento, y prácticamente en el momento ellos se enteran lo que pasa acá. Entonces, cuando pasan esas situaciones que vuelca un camión de transporte de Hacienda y se faenan ahí a la orilla de la ruta, eso se ve en todos lados Claro. y no nos deja bien parados, ni culturalmente ni sanitariamente. Ni Sí. hablar cuando tenemos problemas de índole sanitaria que obviamente enciende las alertas y lamentablemente eso viene con mayores exigencias. Y cuando tenés mayores exigencias, lo que te pasa en tu mercado doméstico es que agravás las asimetrías. Entonces tenés un frigorífico exportador que lo pondríamos en Fórmula 1 y después tenemos otro matadero corriendo el zonal. Entonces, Claro. nosotros tenemos que tratar de bajar los riesgos en general. Entonces, no tenemos tantas asimetrías, pero también bajamos los riesgos de los requisitos que nos piden a nivel internacional. Ahora, Daniel, internacionalmente, em, para el mercado internacional, digo, em, Argentina está bastante complicada, ¿no? Por el tipo de cambio, porque no tiene el novillo. Ese es el principal talón de Aquiles de la industria hoy, ¿no? Bueno, efectivamente, Julio, lo primero que tenemos que dejar en claro es que la situación de la ganadería de hoy es el proceso de varias décadas. Primero, para Ujú. saber dónde está el origen. Si acá el stock ganadero no creció en la misma forma que creció en Brasil o en Paraguay o en Uruguay, miremos puertas adentro qué pasó. Después podemos tener un diagnóstico y ver cómo sigue. Yo creo que es alentador el futuro. El mundo necesita proteína animal, va a seguir comprando, ajustará por precios, como es lo que hemos visto
el año pasado, pero la necesidad del producto va a estar. Ahora, La Daniel, fama de nuestro yo no sé si producto, no le estamos dando bien la noticia a los productores, pero más novillo no hay. No hacen más novillos los productores, más allá de que venga un boom, que todo el mundo va a querer la carne y toda la cuestión, y los precios y todo eso. Cuando vos mirás los datos, bueno, Julio, el novillo no se por eso produce. yo empecé la respuesta diciéndote que la situación de hoy tiene décadas de historia. Si el resto de las inversiones al país no tenemos agolpado a viniendo a invertir en minería, en el resto de la potencialidad que tiene Argentina, no pidamos que en ganadería, que una inversión de 5 años se haga inmediatamente. Por un lado, porque lamentablemente se están demorando las condiciones del RIGI. O sea, se hizo un proyecto para grandes inversiones, pero para las pequeñas, que lo anunció el secretario entonces Paso Ujú. el año pasado, todavía no entró al Congreso. En mi opinión personal sería fantástico. Hay innumerable cantidad de inversiones pequeñas que se harían en el interior del interior que tendrían que ver con la agroindustria si ese proyecto de ley viera luz, si beneficiamos la inversión local. El inversor hoy está analizando qué va a ser del país. Las señales que da la política no dejan tranquilo a nadie, ni Sí, al es inversor cierto. externo ni al inversor local. Entonces, por allí pasa. Yo no tengo dudas que la ganadería tiene potencial, potencial por territorio, potencial por insumos, por recursos humanos, porque sabemos hacer ganadería, porque hay buena genética, porque la carne tiene fama internacional, la carne argentina. Pero tenemos que generar las condiciones de seguridad para que las inversiones se hagan. Vos sabés que la inversión en ganadería son de muchos millones, no Sí. solamente en los Y de largo animales, plazo también. en las aguadas, en las pasturas, en los alambres. Entonces, yo creo que los mini RIGI, si se pusieran en práctica, si la amortización acelerada viera luz, si el cambio de evaluación de fiscal de la Hacienda se pusiera en marcha, yo creo que veríamos un salto de inversión en la ganadería. ¿Cuándo veríamos los resultados? De acá a 4 años. Claro. Ja, nada más y nada menos. Daniel, ¿y qué opinión te merece a vos? Y aprovechando de que hablábamos de esto, de que todos se conocen en el mundo y enseguida todos se enteran de qué pasa con por lo menos los que están interesados en los mercados, obviamente. Un chino que hace zapatillas, ¿qué le va a importar si Argentina tiene trazabilidad por individuo o no? Pero los que compran carne seguramente sí están al tanto, ¿no?, de todas estas novedades. Y en Argentina una medida que estaba por implementarse desde el mes que viene, que tenía que ver con la trazabilidad electrónica obligatoria por individuo, es en esa primera instancia a cargo del gobierno nacional, ahora ya no, pasa para el año que viene. ¿Cómo influye esa noticia en el mercado? Bueno, primero yo te diría, voy a tomar lo positivo, que es una decisión que ya marca un camino, un horizonte. Yo creo que la identificación individual electrónica, con el desarrollo que ha habido en estos últimos 20 años, cuando se empezó a discutir, fines de los 90, yo creo que ya no es motivo de discusión. Tenemos que ir por ese camino. Me parece que es preferible, si no estaban los elementos a disposición, hacer la prórroga, hacerlo bien como se hizo, pero yo creo que ya está marcando el camino hacia dónde vamos. Si vos mirás un poco hacia dónde se está tomando en Europa, fundamentalmente haciendo eje, haciendo hincapié, como pueden ser toda la normativa de sustentabilidad, que insisto, en el marco de esa normativa, el ambiente productivo de Argentino está bien parado, pero estar bien parado no es garantía de nada si no lo podés demostrar. Claro. Y la trazabilidad electrónica individual viene a ser una herramienta
que te va a ayudar a demostrar al mundo que el rodeo argentino es sano, que es de calidad, que es sustentable, que se ha movido en un ambiente que ha sido sustentable. Porque si bien nuestro territorio en general es de bajo riesgo, de acuerdo a la normativa de sustentabilidad europea, vos tenés que demostrar para permitirle a aquel territorio que esté en zonas de bosques o críticas que pueden tener establecimientos productivos. Insisto, pasa lo mismo lo que hablábamos antes. Cuando yo bajo el riesgo, bajo los requisitos, si eso lo sostengo en el tiempo, soy creíble. Si cuento con herramientas para poder dejar conforme y dar garantías, me empiezan a creer, lo demuestro. Cuando fuimos nosotros el año pasado con IPCBA, que hicimos la presentación en Bruselas junto con todas las cadenas, las entidades de productores y de industria, obviamente los importadores, al ver el anticipo de lo que van a ser los resultados finales, se dan cuenta que Argentina, en el contexto de Sudamérica, tiene regiones y climas distintos. Claro. No le pidamos al europeo que sepa, como sabemos nosotros, que Buenos Aires no tuvo ni tiene bosques. Tal cual, tal cual. Pero bueno, eso Hay que acercar contarlo masticada esa y información, ¿no, demostrarlo. Daniel? Un poquito más. Daniel, muchas gracias por estos momentos, gracias por acompañarnos siempre. Seguimos en contacto. Al contrario, gracias a vos, Julio, y a Mercado Visión y Canal Rural siempre por preocuparse, por conocer la realidad del sector. Un abrazo grande. Daniel Urcía es el presidente de FIFRA, también integrante del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.